Bueno, ahí como ven, ya están sentados Mariano de Miguel, presidente del Vice, Rodolfo Gámez, presidente de APIA, Guillermo Guasardi, vicepresidente de APIA, Marcelo Ácomo, director de Leasing del Banco Vice, y Alfredo Amigorena, integrante de la comisión directiva de APIA. Estamos esperando a Nicolás Scioli, que ya está por llegar, y le damos inicio a la reunión. Ahí estamos todos. Bueno, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Allí los que están en el banco. Bueno, agradecerles por este trabajo en conjunto que venimos desarrollando hace tantos años. Como les comentaba recién a todos los que están escuchándonos, hemos ya trabajado eficiencia energética juntos y varias líneas del banco, siempre con una relación de mucho compañerismo, y en este caso vamos a escuchar este instrumento de leasing que, bueno, tan entusiasmados nos tiene a todos. Así que, sin más, porque ya me escucharon mucho, le doy la palabra al presidente de APIA, Rodolfo Gámez, para que abra esta reunión. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí. Gracias, Mariano, Nico. La verdad que estar en el Vice, hicimos eficiencia energética, pero recordarán que la primera actividad que hizo APIA contó con la presencia del presidente en ese momento, que era el Vasco, que nos dio una charla magnífica. Así que desde ahí venimos trabajando con el Vice codo a codo, porque es el banco que a la industria le da apoyo permanentemente. Así que naturalmente la Asociación de Parques Industriales tiene que trabajar codo a codo con el Vice. Desde allá, muchas gracias por el instrumento. La verdad que es un instrumento muy solicitado por los empresarios, los inversores. Con Nico habíamos hablado ya desde antes de que se tenga el instrumento, de la necesidad que teníamos de que esto sea una realidad, porque nunca hubo un instrumento que facilitara la compra, sobre todo de lotes y de inmuebles dentro de los parques industriales. Con lo cual, los socios siempre nos hicieron saber esta necesidad, tratamos por todos los medios de que algún tipo de institución brindara este apoyo, y la encontramos en el Vice, como no había otra posibilidad que sea así. Así que nada, desde ya agradecidos, y creo que le hace mucho bien no solo a la institución, sino a todo aquel que quiere invertir en parques industriales, tener esta posibilidad, y además que se conozca el leasing, porque el leasing es una institución financiera que hace rato está en el mercado, pero que no se tiene mucho conocimiento de cuáles son las potencialidades de este tipo de instrumentos. Así que nada, desde ya agradecidos, y muchas gracias a la gente que está del otro lado, de todo el país. Tuvimos una recepción de unos 100 inscritos, más los que nos pidieron que sea grabado, porque por el horario no podían acceder en este momento, pero que sí van posteriormente con nuestras redes estar en dominio de la herramienta. Así que nada, solamente eso, y vamos para adelante. Ya. Simplemente Muchísimas gracias. Y avancemos. Yo, de mi parte, gracias, y avancemos porque estamos justos. Es la jefa de ceremonia. Sí. Bueno, le doy la palabra entonces a Mariano de Miguel, presidente del banco. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. El agradecido soy yo, Rodolfo, y el mismo Guillermo, todos los que nos han visitado. Quiero ser muy breve porque me parece que el objeto de hoy, los protagonistas por parte del banco, tienen que ser Nicolás Scioli, que es dentro del directorio y por supuesto más allá, trascendentemente más allá del Vice, quien de alguna manera, y entiéndase bien, milita esta herramienta del leasing como nadie en Argentina, y Marcelo Ácomo, que como director del área va a poder contar las especificidades de esta herramienta, que entiendo que es lo que quieren escuchar todos. Lo mío muy
muy cortito, pero sí conceptual e importante, porque Rodolfo decía algo que a nosotros como banco nos enorgullece mucho. De hecho, fue el mandato que esencialmente me dio el Vasco de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, cuando me puso acá, con la suerte además de tenerlo a él en la secretaría, es: no olvides nunca, me dijo José Ignacio, que el vice tiene que ser esencialmente el banco que le preste a la pyme que otro banco no le preste. No porque no quiere, porque en general la banca, sobre todo privada, y en algún punto también parte de la pública, que tiene que atender el giro del negocio y la dinámica corriente de la economía, no necesariamente se puede disponer, atendiendo el mandato de sus acreedores, a prestar en las condiciones que el vice lo hace. Nosotros decimos que a veces podemos prestar incluso no siendo rentables, y no lo hacemos porque seamos carmelitas descalzas, sino porque podemos darnos ese lujo, porque somos el brazo financiero de una política pública en general y de una política productiva en particular. A Rodolfo lo conozco hace mucho, estaba tratando de recordar cuándo fue una de las primeras veces que nos vimos. Yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo, Rodolfo, es alguna vez con Sergio Boglichesen, actual vicepresidente del Central, Tal cual. viceministro de Industria en la provincia en su momento de Daniel Scioli, que recorría mucho los parques y además tenía bajo su órbita los parques, y recuerdo aquel entonces habernos conocido. Desde aquel entonces Rodolfo también, así como Nicolás es un militante de la herramienta leasing, Rodolfo es un militante de la idea de parque industrial, que efectivamente ha demostrado ser un espacio que termina potenciando ni más ni menos que el desarrollo de la industria. Y con eso voy cerrando, porque también José, nuestro querido Vasco de Mendiguren, lo escucharán todo el tiempo, que en una circunstancia compleja como tiene la Argentina, en un contexto internacional también complejo desde lo macroeconómico, no deja de señalar el futuro que tiene la Argentina, ni más ni menos que sobre la base de la producción en general y de la industria en particular, e incluso de mencionar, está bien que recordemos siempre los datos que no son tan buenos, quizás la inflación que todos los días la Argentina en un contexto internacional muy adverso padece, pero también recordar los buenos datos, ¿no? Más allá de todo, todavía 14 de 16 sectores industriales están creciendo, cuando lo comparamos enero contra enero del año anterior, 13 si lo miramos contra el mes pasado. Cuando miramos, si se quiere, los desembolsos del banco, también atendiendo aquello que tiene que ver con la inversión en el crecimiento del último año, también creo que bordeamos el 40%, 17% en términos generales. Es decir, el banco acompaña un sector que todavía, a pesar de muchas dificultades que tiene el país, la región y el mundo, tiene números deseables de los que nos tenemos que sentir orgullosos, sobre todo en materia productiva. Y sobre todo y fundamentalmente porque es desde ese ángulo productivo que Argentina va a superar sus dificultades. Digo, ¿no? La restricción de dólares que siempre mencionamos no la vamos a resolver haciendo desaparecer al sector productivo de la Argentina y la industria, sino por el contrario, sobre la base de defender ese sector. Así que bienvenido sea que tengamos una herramienta más. Nicolás y Marcelo seguramente le van a poder explicar con mayor detalle, y finalmente después ustedes hacer las consultas del caso. Por mi parte, solo gusto y agradecimiento por la visita. Gracias. Gracias. Bueno, dicho esto entonces, le damos la palabra a Nicolás Scioli, presidente de Leasing Argentina, también amigo de Appia, que nos ha acompañado en nuestra reunión de fin de año hace muy poquito, así que bueno, muy agradecidos una vez más, y te dejamos que nos cuentes un poco sobre esta gran herramienta. Bueno, gracias, Flor, gracias a todos los que están de Appia ahí atrás, acompañándonos, a las autoridades de Appia que nos dan siempre esta oportunidad de contarles sobre esta herramienta. La verdad que esto hubiera sido pensado en otro momento porque el leasing inmobiliario en Argentina como tal no existía por un tema de plazos, ¿no? El plazo mínimo de leasing inmobiliario, según las normas que regían este instrumento, allá por un decreto de la década del 90, era un mínimo plazo de 10 años. Entonces, yo vi en el mundo, todos somos parte, como Asociación de Leasing de Argentina, de las asociaciones de Chile, de Brasil, de Perú, de Colombia, de México, y tratamos constantemente con las experiencias de otros países, y veíamos que el leasing inmobiliario era gran parte de la torta del leasing de esos países, en muchos casos, ¿no? Entonces empezamos a analizar qué leasing era el más grande. En muchos casos el leasing habitacional, pero en gran parte cuando íbamos a la parte de industria y comercio, eran lo que es hoy en día los galpones o depósitos, que se usa mucho para la última milla, podríamos decir, ¿no? de distribución, de logística, y en cuanto a comercio, lo que son comercios también, ¿no? El financiamiento de un comercio, aquel que alquila un comercio que también pueda, con esta herramienta en otros países, adquirirlo. Ahora bien,
En Argentina este tema del plazo era vital. ¿Por qué? Porque ningún banco podía dar una tasa apetecible a una pyme viendo un periodo de 10 años, una tasa tan larga. Entonces era muy costosa y al cliente tampoco lo iba a cerrar. Entonces, ¿qué fue lo que los bancos me dijeron a mí cuando nació esta idea de modificar esta norma? Venimos hablando con la Secretaría de Economía de Nación, y dijimos, bueno, acotemos a 5 años mínimo para este financiamiento, y ahí nosotros como banca privada estaríamos dispuestos a financiar a este plazo más corto. Ahora bien, financiar estos 5 años significa que hay una amortización acelerada, ¿no?, de los bienes que van a pasar a pérdida, donde la tasa, yo sé que acá en este caso nuestro del vice, con CREAR, que hoy lo ha incluido gracias a la Argentina del Vasco, y que esto hoy es posible ofrecerles a ustedes, aparte de todo beneficio tributario que hay en relación a cualquier otro instrumento por el cual puedan financiar un inmueble productivo, simplemente. Entonces, logramos que este decreto se modifique, el presidente Alberto Fernández acotó este plazo, y fuimos trabajando también en cuestiones de sellos y demás, que estamos trabajando con cada localidad en particular. Por ejemplo, ARBA, en la provincia de Buenos Aires, a través del ministro Augusto Costa, modificó esta doble imposición de sellos, porque cuando yo le pido al banco que me compre el inmueble, pago sello. Cuando me lo transfieren a mí como cliente, pago sello de vuelta, una locura, que no pasa con otros instrumentos. ARBA lo entendió y dijo, le vamos a dar prioridad a los parques industriales, y eso fue lo que sacó en primera instancia Augusto Costa y modificaron esta norma. En ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, la legislatura modificó todo, ¿no? Si solamente se paga una vez, no hay ningún problema, esté adentro o no esté adentro. Y lo que es crear, básicamente, es lo bueno de que podemos financiar estos bienes, ya sea dentro de un parque industrial o si no en zonas industriales, que sabemos que en cada municipio hay zonas que pueden estar fuera de un parque y también son industriales. Bueno, a mí me gustaría que Marcelo haga como dé el detalle de esta línea en sí. Esto sirve para comprar ya plantas, podríamos decir, terminadas. No podemos a este momento construir, porque deberíamos tener como un pack, como un combo más, seguir una construcción para nosotros del banco sería muy complicado, más que si tienen diferentes tipos de arquitectura y demás, por lo que hoy tenemos esta posibilidad de financiar ya directamente la planta cerrada. Sí tienen que ser titulares la escritura, tienen que estar terminados, pero hay una tasa hoy, que es la tasa de CREAR, que es un 49% fija, en el primer plazo, tiene un poco de variable cuando la VALAR llega a subir, pero sabemos que igualmente en un inmueble es un valor muy bajo, así que creo que es una gran oportunidad. Hay tiempo hasta junio para crear, en el banco tenemos todavía la línea disponible, y me quiero ir más allá, Mariano, del banco, porque el banco también tiene la oportunidad de que esta línea de inmobiliario también esté en todos los bancos que adhirieron al CREAR, también tienen disponible esta opción de financiar un inmueble a través de esta línea, ¿no? Que es una política ya de la Secretaría del Banco y demás autoridades. Así que bueno, me gustaría que, si fue posible, Flor, que el señor, como el director de leasing del banco, explique las características, las condiciones, así les amplía a todos los que están participando. Perfecto, le damos la bienvenida a Marcelo, con el cual le estuvimos craneando esto ya desde enero más o menos, hasta que finalmente se dio. Y agradecerle también, porque siempre me tiene mucha paciencia y explica todo lo que le pregunto, así que bueno, después seguramente él también, si tienen alguna duda, les va a poder explicar a ustedes. Cuando quieras, Marcelo. Gracias, Florencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nicolás ya me quitó el 80% de las explicaciones, así que mucho para contarnos no voy a tener. No, básicamente, ¿cuál es la idea? Mostrarle en síntesis cuáles son las líneas disponibles. Hoy tenemos dos. Una es la línea estrella, la llamo yo, que es la línea CREAR. No sé si los chicos la pueden mostrar en pantalla. Que CREAR, bueno, es, como bien saben ustedes, es crédito argentino. Lo que hizo de Mendiguren fue juntar un montón de líneas que habían dado vuelta desde el Ministerio, la Secretaría hoy, bueno, y las unificó en varias que las denominó CREAR. En particular para leasing, fue incluido dentro de esta línea, pasá la siguiente, por favor. Ahí está. Que es una línea para, me interesaría que vean la opción B, cuáles son los bienes incluidos, que es para inmuebles que estén dentro de parques industriales inscritos como tal en el REMPI, o zonas industriales reconocidas por la autoridad de aplicación. Local provincial, perdón. Eso implica que no solamente
Lo nombró recién Nicolás, va a estar alcanzado para los parques, si no, bueno, cada municipio, cada provincia tendrá zonas reconocidas como tal que podrían estar comprendidos los bienes que ahí se radican, ¿no? Bueno, la financiación es siempre hasta el 90% del valor del inmueble, con un máximo de 120 millones de pesos, un plazo, la línea Crear tiene un tope de plazo, podrían ser operaciones hasta más de 60 meses o 61, pero bueno, la línea Crear tiene este tope de plazo que son 61 meses. La tasa actual, y yo creo que por un buen tiempo va a rondar ese valor, es 49%. ¿Por qué? Bueno, es una tasa que la tasa Baldar más 5 puntos porcentuales, hoy la Baldar está en torno al 70, y el Ministerio va a bonificar hasta un máximo de 30 puntos. Con lo cual, si hoy la tasa fuese 75, te bonifica. 30 puntos está en 50. Bueno, hoy es 49 y 50% fijo. Y cada puntito que suba por sobre el 75%, va a ser un puntito más que se adiciona a la tasa que hoy es del 50, será 51, 52, 53. Estamos hablando de una tasa, entiendo yo, más que conveniente. La periodicidad mensual, sistema de amortización francés, no tiene comisión de otorgamiento. La operatoria de leasing tiene una comisión a la firma del contrato del 2% del valor del bien. En este caso sale sin comisión. Y está destinada únicamente, esta línea Crear, para pymes que tengan el certificado extendido por la MIPYME. Y hay un aumentador de actividades, pero bueno, la inmensa mayoría entra. Básicamente esta es la línea Crear. Y después tenemos una línea, esta es bonificada, como bien les digo, por el FONDEP, por eso es una tasa hoy fija que está en torno al 49-50%. 49-50%. La otra línea que tenemos que es con fondeo propio del banco. Este es un banco que no tiene depósitos del público, se fondea con líneas del exterior o líneas de bancos internacionales, con lo cual no tiene la ventaja de las demás entidades del sistema financiero que tienen depósitos a la vista, con lo cual pueden jugar con la tasa para el cliente. Bien saben ustedes, si van a un cliente que tengan cuenta, a un banco que tengan una cuenta, depende de los depósitos que tenga, si tienen el plan sueldo, etcétera, le pueden hacer jugar la tasa a una tasa más barata, digamos, ¿no? Pasar a la siguiente línea, ahí está, que esta es la línea con fondeo propio del banco. Mismas condiciones, se financia hasta el 90% del valor del inmueble, y el 10% tiene que abonarlo el tomador de la operación al momento de la firma del contrato. El monto depende si es una pequeña empresa o gran empresa. Hasta pequeñas empresas el monto es un máximo de 800 millones de pesos, y si es gran empresa, 1.500 millones de pesos. La tasa casi es tasa variable en todo el plazo, Baldar banco privado más 600 puntos básicos. Y el plazo sí, en este caso es un mínimo de 60 meses. Puede ser bueno, un plazo mayor, hasta 10 años, como contaba Nicolás en su momento. Hoy podemos jugar entre un plazo de 5 y 10 años para ver en un plazo más largo si baja el valor de la cuota para que el cliente sea sujeto de crédito. La periodicidad también es mensual, una opción de compra al final del camino de 0,5%, que es el valor que va a abonar el tomador de la operación como después de la última cuota para que se le pueda transferir la titularidad del bien. Y esta línea sí tiene una comisión del 2% a la firma del contrato. Básicamente estas son las dos líneas que tenemos. Yo creo que la estrella hoy es Crear, es hasta un monto de 120 millones de pesos. Ahí le cuento qué es lo que hacemos, porque naturalmente las ventas de operaciones inmobiliarias son en dólares. La problemática que existe hoy es que si un vendedor quiere dólares, el banco no puede darle dólar billete, pero lo que sí hacemos es tomar el valor en dólares que quiere el cliente, el vendedor, y lo estamos tomando como referencia el valor del dólar MEP. Valuamos la operación en pesos, al vendedor se le paga en pesos, y bueno, el vendedor verá con esos pesos cómo accede al dólar, pero bueno, estamos tomando el valor del dólar MEP, con lo cual en una operación hoy de 120 millones de pesos, que es el tope máximo de línea Crear, estamos hablando de una operación en torno a los $300.000. El mismo razonamiento aplica para lo que es esta línea que les comentaba último, que es con fondeo propio del banco. Básicamente, estas son las dos líneas que tiene el banco. Insisto, la línea estrella, la línea Crear, tiene una duración hasta el 30 de junio del 2023 para la firma del contrato. Creemos que se puede llegar a extender, pero entiendo que los que estén interesados apuren, porque también el monto disponible es limitado, no es abierto hasta
ilimitadamente, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Si quieren, en mérito a la brevedad, abrimos a preguntas para ir contestándoles. Bueno, no, en este cuadrito que están viendo están las bocas que tira el banco, no son sucursales tradicionales abiertas al público, pero bueno, por ahí pueden canalizar cualquier tipo de consulta que tengan respecto a esta operatoria y la derivan acá porque, bueno, lo que es leasing se está manejando centralizadamente acá desde el banco, pero inmediatamente nos contactamos con el interesado que sea de la localidad que fuera. Si les parece, lo abrimos a consultas. Perfecto, Marcelo. Acá tengo la primera consulta que me dice, ¿cómo juega el IVA? Es Eduardo, no me sale de dónde sos, Eduardo, pero me dice, ¿cómo juega el IVA? Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa con las, creo que se confundió lo que quiso poner, qué pasa con las empresas que tienen ventas exentas de IVA? No, el IVA en toda operación de leasing, no solamente para lo que es leasing inmobiliario, cualquier tipo de bien, lo absorbe el banco en la compra del bien, el IVA pasa a ser parte del crédito fiscal del banco, con lo cual la operación de leasing es neta de IVA. Después sí, en cada cuota, como el leasing es un alquiler, va a pagar el 21% en cada una de las cuotas que dura la operación de leasing. Esto no es solamente para lo que es una operación inmobiliaria, sino para cualquier tipo de leasing. Cualquier tipo de bien que esté detrás de la operatoria. Florencia, te pido un favor si querés que anotes mi mail, para que lo anote quien lo desee, y cualquier consulta, naturalmente me la envía. Es MGA como con doble C. Lo puede compartir Martín. Sí. O vos Martín acá, perdón, no vos Martín acá. No hay problema. Cualquier consulta que tengan, me la envían. Les comento lo que estamos haciendo para simplificar la operatoria y no hacerlo juntar papeles para el legajo crediticio. Lo que hacemos es una precalificación rápida, pedimos 4 papeles, básicamente, hacemos una precalificación y si vemos la viabilidad de la operación, ahí sí ya abrimos el juego a completar el legajo, etcétera, como todo banco, para el análisis crediticio correspondiente. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la tasa de interés de la línea directa del vice? Me pregunta Adriana Bate. En todo el plazo es tasa variable, Badlar más 600 puntos básicos. Hoy estamos hablando de una tasa al día de hoy del 75%. La verdad está en 69, 70, 71. Y bueno, sí, con la suba de tasa de la semana pasada, la Badlar va a tender a subir un poquitito. Pero es Badlar, bancos privados, más 600 puntos. Dato importante, tomamos la Badlar, bancos privados sin corregir. ¿Por qué digo sin corregir? Porque muchos bancos la corrigen por encajes, ingresos brutos, etc. Te dicen Badlar corregida, y si la variable está en 70, 71, te la llevan al 80 o 90. Nosotros tomamos la Badlar banco privado sin corregir. Es en todo el plazo variable, con fondeo propio del banco. La línea a crear, como bien les decía, 3 primeros años, para mí es una tasa fija, ya sea 49,50 o 53 o 54, creo que no mueve mucho en el perímetro. Y el resto del plazo es Badlar. Porque es Badlar más 5, pero 5 puntos subsidia al fondo, con lo cual queda en Badlar. Perfecto. Tengo otra pregunta de Fabiana Katz que dice, ¿estas líneas de leasing aplican para compra de rodados o es únicamente para compra de inmuebles? No, estamos hablando de inmuebles, pero tenemos leasing para cualquier tipo de bien y la línea crear aplica también. Si volvemos a la pantalla, si querés. Ahí te mencionaba. Para pedir un certificado. Aplica para, la línea crear aplica para cualquier tipo de bien. Creo que estaba... Hay un límite con lo de importado, ¿no, Marcelo? Sí, perdón. Bueno, hay un límite que es, podés financiar de la línea que son 1.000 millones de pesos por entidad financiera. Ahí, no, adelante, ahí está. Esa es genérica, yo les hice hincapié en el punto B, porque estamos hablando de parques industriales, pero aplica para cualquier tipo de bien. Tiene que ser de origen nacional, tiene que ser pyme naturalmente, y se admite hasta un 30% de bienes importados, pero ADINRA tiene que demostrar, ustedes tienen que demostrar, nosotros con ADINRA, que no hay un sustituto nacional. También agrego que si son bienes importados ingresados a la Argentina antes del 29 de enero de 2023, que están en el punto D, también se pueden financiar. O sea, no son solamente bienes fabricados en el país, sino que ya hayan ingresado a la Argentina o estén
en zona franca o aduana. También tocará Bueno, mucho equipamiento que necesiten las Sí, parques sí, también. Viene de capital. Maquinaria vial, tornos, camiones acoplados, campos, sembradoras, cosechadoras, digamos, leasing es para cualquier tipo de bien mueble. perfecto. Tengo otra pregunta. Gustavo Naveira pregunta, ¿la línea Crear sí o sí requiere certificado PYME? Sí, es exigencia de la línea, sí, tiene que estar el certificado PYME. Acá me preguntan, que creo que ya lo contestaste, para un lote en un parque también puede ser, Gustavo Mini. No, lote no. El banco no financia compra de terrenos. O sea, tiene que estar en inmuebles. Para que haya bien tiene que haber, para que haya leasing tiene que haber un bien. Es importante la definición. Terrenos no se financian, construcción no se financian por leasing, sí tiene que estar en el parque industrial o en una zona industrial el galpón concluido. Digo galpón como términos generales, ¿no? Tiene que haber un bien existente. Perfecto. La pregunta de Claudio Garau, ¿el límite de la segunda línea de crédito? No tenés límite, tenés límite. Para pymes, 800 millones de pesos y para grandes empresas, 1.500 millones de pesos. Naturalmente, esto es sujeto a calificación crediticia hasta cuánto califica el cliente, digamos, ¿no? Pero es 800 millones y 1.500 millones de pesos, según pyme o gran empresa. Bien, acá tengo una pregunta un poquito más larga. De Resistencia Chaco contamos en nuestra consultora a un cliente que cuenta con un terreno de varias hectáreas, un lugar a pocos minutos de la autovía, de Ruta 11, le interesa saber un crédito que le permita condicionar el lugar para un parque industrial integral desde cero, porque no tiene edificación en su predio. Es un lugar en el bosque Otra chaqueño. cosa, es otra consulta que Para Apia. no aplica hoy. Claro, no Hoy no aplica aplica, esta línea. para otra cosa. Como importante definición, en el leasing, no solamente acá en el mundo, para que haya leasing tiene que haber un bien existente. Bien. Marcela Delgado, de Alba Caución, pregunta, ¿cuáles son las contragarantías a presentar para acceder al leasing? No, eso es por calificación crediticia. Digamos, un cliente con un buen balance, digamos, sobrado de número, no se le exigiría ninguna garantía adicional, solamente, como bien dice ahí, la firma como avalistas de la operación del cónyuge y seguro de vida, si es una empresa unipersonal, o fianza de los socios y accionistas para personas jurídicas. En un extremo se le puede pedir una garantía adicional de alguna propiedad que tenga el cliente, pero en estos casos es puro análisis de riesgo. No es que tiene que entrar sí o sí con una contragarantía, no es necesario, no es una obligatoriedad. Perfecto, Marcelo. Por último tengo Horacio que me dice... no, me dicen si podés repetir el mail, que ya está escrito, pero si lo querés repetir tu mail. Sí, MGA como, con 2 veces la letra C, MGACCOMO, @vice.com.ar. Perfecto. Y los requisitos de precalificación. Y con eso cerramos. Si me mandan un mail, se lo voy a enviar. Básicamente es últimos 2 balances, ventas posteriores, valor de la propiedad y la deuda financiera que tengan hoy, porque ahí se detecta qué compromiso tienen a corto plazo, mediano plazo. Entonces se hace jugar el valor del inmueble, el valor de la cuota, el compromiso mensual que tienen, pero bueno, es básicamente últimos 2 balances, deudas financieras y valor de la propiedad, un valor estimado. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. De nada. Como les dije que les iba a contestar todo, a mí también. Bueno, y también quiero, para cerrar, preguntarle... Espera, yo tengo una pregunta que me la están haciendo acá en el teléfono. A ver, Dice, en Formosa no tenemos vice, ¿cómo accedemos? Creo que ya está contestado. Me mandan un mail. O sea, todo... Me mandan un mail. Absolutamente toda la operatoria que tienen con el banco no es presencial, nunca es presencial, solamente el día que vengan a firmar el contrato. O sea, es todo por mail. Van archivos, vienen archivos, consultas, todo por mail. No es necesaria la presencia física en el banco. Si completamos una operación, encantado, la verdad que sería maravilloso. Ese día nos vamos a conocer cuando nos van a firmar. Está bien, perfecto. espectacular. Quería preguntarle a Guillermo Basardi si tiene
¿Alguna duda, ya que es experto en el tema inmobiliario? A ver si tiene algo para decir. No, simplemente que estamos trabajando con la gente de Alba Caución en tratar de empezar a reforzar los boletos de compra-venta para perfeccionarlos, que sean sujetos a crédito. Eso es un trabajo interno que estamos para poder meter en el mercado a todos los que están ahí de forma irregular, en términos dominiales, para que puedan acceder a este tipo de cosas. Pero bueno, estamos en eso. Con el ímpetu de Nico, estamos copiándolo. Perdón, Florencia, quería comentar, como agregado a lo que está comentando Guillermo, ustedes piensen que el banco va a comprar un inmueble como no cualquiera de nosotros compra un inmueble. Naturalmente tiene que ser perfectamente escriturable, no tiene que tener ningún tipo de... Buen punto. Claro, tiene que estar impecable el inmueble, como cuando cualquiera de nosotros va a comprar una casa o un departamento. Con lo cual, aquellos que estén flojos de papeles, digamos así, el banco no va a comprar esa unidad, porque el banco lo que hace es lo compra, se lo paga al vendedor, se da vuelta y se lo da en leasing al tomador. Pero el dueño de la propiedad es el banco. Si está flojo de papeles, ante algún inconveniente que pueda surgir con el crédito, porque no deja de ser una presión crediticia, el banco va a estar muy débil para poder después revender ese recuperarse o lo que fuere. En definitiva, es como complemento a lo que dijo Guillermo, te estamos hablando de parques industriales o zonas industriales donde el inmueble que se vaya a vender esté en condiciones de ser vendido. No es un dato menor. Buenísimo. De todas maneras, después se puede pasar la presentación, la podemos pasar a toda la gente, a todos los inscriptos para que también la tengan, y si surgen dudas de ahí también te puedan consultar al mail, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. El mail está abierto, mándenlo que quieran. Ahí, Florencia, no, están mandando otras preguntas si querés. No veo A ver, bien. sí. ¿Se podrían repetir las condiciones para la adquisición? ¿Se pueden adquirir inmuebles que no están en un parque industrial? Sí, sí. Para entrar por la línea crear, ese inmueble tiene que estar en una zona que sea reconocida como industrial por la autoridad de aplicación. Por el municipio, provincia. Claro, que puede ser el municipio, la provincia, bueno. Exacto. Si no está reconocido como tal, no se puede aplicar la línea crear. ¿Se puede comprar un inmueble para el leasing? Sí. Pero sería por la segunda filmina que pasamos de condiciones que es con fondeo propio del banco, no por la línea crear. Perfecto. Tengo otra pregunta de Kevin Ferrera que dice, buenas tardes, ¿incorporan alguna cláusula en el contrato que impida subarrendar el bien, especialmente apuntado a rodados? No, le tiene que pedir permiso al banco. Cuando digo permiso es comunicar que lo van a hacer, no hay inconveniente con eso. Perfecto. Y me habían puesto también si se podrían repetir las condiciones para la adquisición de bienes importados o nacionales. Por ejemplo, adquisición de rodados, creo que eso ya lo habías comentado, ¿no? No, lo comento no. La línea crear, no la que es fondeo propio del banco, la línea crear es para pymes, bienes nacionales, pero admite hasta un 30% de bienes importados con el certificado de ADINRA de que no existen bienes o ese bien de producción nacional. O también ingresan en la línea todos aquellos bienes que ya hayan ingresado al país, que estén en zona franca, antes del 21 de enero. Si son bienes importados que ingresaron antes del 21 de enero, entran como nacionales, digamos así. Si son a posteriori, hay un 30% de cupo, pero hay que pedirle a DINRA que nos diga que no hay un bien de similares características que puede ser reemplazado. Digamos, se busca vender un bien nacional, naturalmente. Por las dudas, aclaro que el porcentaje de importado es para nosotros como entidad, ¿no? Nosotros tenemos 1.000 millones de pesos, cada entidad tiene 1.000 millones de pesos para otorgar con la línea crear. En este caso el Vice tiene 1.000, el Provincia Leasing tiene otros 1.000, el Banco Francés tiene otros 1.000. De esos 1.000, el 30%, o sea, 300 millones podemos otorgar nosotros como entidad para bienes importados, con autorización de ADINRA que nos diga que no hay sustituto nacional. ¿Entiendes? A una máquina para un proceso productivo muy específica, que no existe equipamiento en Argentina de la misma característica, se pide autorización y la podemos financiar nosotros hasta llegar a ese cupo de 300 que tenemos en el banco. Perfecto. Buenísimo. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, le doy la palabra a Rodolfo, a Mariano, para que cierren la charla, y obviamente quedamos en contacto por todas nuestras vías, tanto las de Appia como las del banco, para seguir desarrollando cada caso particular. Les agradecemos muchísimo a todos, parece que fue un tema que realmente interesó porque hubo muchísimas preguntas,
Y bueno, y también agradezco a todos los disertantes por la claridad y el dinamismo. Muchas gracias. 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 Rodolfo, ¿querés decir unas palabras para cerrar? No, nada, solo agradecer la predisposición y que los vamos a estar molestando seguramente con mucha consulta y ojalá que con muchas operaciones también. Para que nos moleste mucho. Bueno, vamos a incentivar eso. Bueno, Mariano. muy bueno. No, simplemente eso, el deseo que nos molesten mucho. Y gracias por estar a la tarde. Quieren ser molestados los muchachos, así que vamos. Gracias a todos y especialmente también a Pablo, el gerente de ceremonial con quien hicimos este evento, que sea posible, así que muchísimas gracias también a él por la paciencia y por el trabajo en equipo. Buenas tardes. Gracias a todos. Muchas Muy buenas tardes. Adiós.